anatomía de Cosmos, uno de los misterios más desafiantes que la humanidad se enfrenta es el origen de la vida. Pregúntate esto: ¿cómo emergieron los primeros seres vivos en nuestro planeta? La respuesta a esta incógnita ha sido escurridiza y se esconde en las brumas del tiempo. Nuestra amada Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años en su historia cósmica, y fueron necesarios algunos cientos de millones de años más para tener la receta de la vida. Es como si el escenario estuviera preparado, pero la obra maestra de la vida aún no hubiera hecho su entrada. Los fósiles más antiguos conocidos, con una edad de 3.700 millones de años, nos llevan atrás en el tiempo. Durante ese lapso, la vida podría haber brotado repetidamente, solo para ser barrida por cataclismos cósmicos, como impactos de asteroides y cometas que asaltaban un planeta aún vulnerable sin la protección de la atmósfera actual. La historia de nuestras dudas sobre el origen de la vida nos lleva a tres hipótesis. La primera, la generación espontánea, se mantuvo en la corriente dominante durante siglos. Sugirió que la vida surgía de la nada, a partir de la materia inanimada. Aristóteles abrazó esta idea, convencido de que queso, madera y estiércol podían dar a luz a gusanos, escarabajos y avispas si se dejaban reposar. Así, sin más. Pero el conocimiento moderno en biología y anatomía reveló la falacia de esta teoría. Se necesitaron experimentos y avances científicos, incluido el trabajo pionero de Louis Pasteur, para demostrar que la vida no nace de la nada, sino de la vida preexistente. La segunda teoría que ilumina nuestro camino es la panspermia. Esta idea sugiere que ciertas moléculas cruciales para la vida se formaron en otros lugares del universo y llegaron a la Tierra a través de meteoritos o cometas. La evidencia respalda esta teoría, con meteoritos que contienen componentes básicos de la vida, como aminoácidos, aportando pruebas intrigantes. Esta teoría sugiere que la vida puede viajar a través del espacio. Si esto fuera cierto, abriría la puerta a la posibilidad de que la vida no sea exclusiva de la Tierra, sino que exista en otras esquinas del universo. La tercera hipótesis nos lleva a la sopa primordial. Los primeros seres vivos surgieron a través de procesos químicos desencadenados por las condiciones únicas de la Tierra primitiva. Es un rompecabezas que implica moléculas que se entrelazan con todo tipo de reacciones químicas, hasta que finalmente la vida emerge de esta sopa cósmica. Esta es la favorita de la ciencia moderna. La vida hizo su entrada en escena hace unos 3.500 millones de años, pero este es solo el comienzo de una narrativa épica que abarca innumerables eones. En ese remoto pasado, los actores principales eran microscópicos, seres invisibles para nuestros ojos que dejaron pocos rastros para que los descubramos. Sin embargo, estos humildes protagonistas, las primeras formas de vida, sentaron las bases de una epopeya biológica que evolucionaría a lo largo de los milenios. Este prólogo temprano en la historia de la vida se conoce como el Precámbrico. Aquí, la vida estaba en su más tierna infancia, y las criaturas que la poblaron, en su mayoría, eran microscópicas o animales y plantas de tejidos blandos como las algas y los gusanos. Desafortunadamente, estas criaturas tiernas no dejaron muchos fósiles tras de sí, por lo que su historia permanece en gran parte envuelta en las brumas del tiempo. Pero luego, como si un telón se levantara para una nueva escena, entramos en la era primaria, o paleozoica, que comenzó hace aproximadamente 570 millones de años. Este es un momento en que la vida se vuelve más enrevesada y difícil. Los trilobites, unos artrópodos poco agraciados, así como moluscos y crustáceos, pueblan el lugar. El período cámbrico da inicio a este acto, donde estas criaturas marinas alquilaron nuestros mares por una temporada. Giramos las manillas del tiempo hasta llegar al Ordovíco, donde los trilobites siguen siendo protagonistas, pero también se incorporan equinodermos y braquiopodos, y hacen su debut los primeros peces. El Silúrico nos lleva a una tierra poblada por peces acorazados gigantes, plantas terrestres y escorpiones marinos. En el Devónico, los peces modernos y los anfibios hacen su aparición estelar, y las plantas terrestres evolucionan. Avanzamos a la siguiente era, la secundaria o mesozoica, que comienza hace 245 millones de años. En el Triásico, vemos cómo los primeros dinosaurios dan sus primeros pasos en el escenario mundial, y también aparecen grandes reptiles marinos. La era de los dinosaurios, o Jurásico,
Es una época en la que estos gigantes son los reyes, y además vemos surgir los primeros mamíferos y las aves. Finalmente, el Cretácico es un momento crucial, ya que marca el trágico final de los dinosaurios y otros reptiles, como los amonites. La obra de la vida prosigue con la era terciaria o cenozoica, que comienza hace 65 millones de años. Los mamíferos prosperan y proliferan. En el Eoceno, nuevas especies de animales y plantas hacen su entrada y los primeros caballos y elefantes primitivos se unen a la trama. Luego, el Oligoceno, hace 35 millones de años, da lugar a una profusión de plantas con flores y a una abundancia de mamíferos, incluidos los primeros primates, nuestros primos lejanos. Es en el Mioceno, hace 25 millones de años, donde los primates, incluidos nuestros antepasados, se multiplican y florecen, especialmente en África. Estos antiguos primates disfrutan de una vida de comodidades en los árboles, pero el exceso de población y la expulsión de algunos grupos de su hábitat arbóreo los lleva a meterse en las sabanas, un entorno desafiante para animales poco preparados para la caza. La postura erguida se convierte en una característica clave, ya que permite una mejor comunicación y una detección de peligros más eficiente. A medida que se desarrolla la historia, vemos la aparición de Ramapithecus, uno de los primeros homínidos, y cómo evolucionamos a partir de ellos. Nuestra narrativa continúa a lo largo de millones de años de supervivencia y de homínidos que aparecieron y desaparecieron hasta llegar a quienes somos.